Hola, soy Javier Aylas, profesor de habilidad lógico-matemático. Hoy día resolveremos la práctica número 5. Bien, hoy día entonces trataremos la semana número 5, la cual consiste en resolver ejercicios de lógico en la parte de lazos familiares. Por ejemplo, dice así: Félix le dice a Gabriel: en mi fiesta de cumpleaños estuvieron 2 padres, 2 madres, un hijo, 2 hijas, 2 hombres casados, 2 mujeres casadas, una hermana, un hermano, un abuelo, una abuela, un yerno, una nieta y un nieto. Bien, como verán entonces, dice acá, ¿cuál es el mínimo número de personas que había en la fiesta? Para determinar el mínimo número de personas en este tipo de ejercicios, por ejemplo, se coloca de esta manera. Vamos a representar a los hombres con un rectángulo y a las mujeres con un círculo. Entonces, lo que debemos hacer es buscar el lazo familiar mayor. En este caso es un abuelo o una abuela, porque eso implica que haya 3 generaciones. Estas 3 generaciones lo podemos generar colocando entonces, por ejemplo, 3 rectángulos. Acá hay una primera generación, acá hay una segunda generación y acá hay una tercera generación. Entonces estoy representando al abuelo, al padre y al hijo, ¿no? En esas 3 generaciones. Dice, a ver, en mi fiesta de cumpleaños estuvieron presentes 2 padres. Ya están 2 padres presentes, ¿no? 2 madres. Entonces debemos de poner también a 2 madres. Entonces pongo acá una madre aquí y otra madre acá. Bien, eso significa que, por ejemplo, ellos dos van a ser padres de él. Bien, y él está casado con ella. Luego, ellos dos, entonces, van a ser padres de esta persona. Entonces ya tengo 2 padres y 2 madres. Dice además, un hijo. Bueno, como dice un hijo, acá yo tengo 2 hijos, podemos hacer el intercambio entre estas dos. Para eso borramos, a ver, aquí, porque como dice 2 hijos, borramos aquí. Y también acá. Y hacemos el intercambio, ¿no? A ver, veamos. Podemos poner entonces acá el padre. Acá está el padre. Y acá podemos colocar a la madre. ¿Ok? Entonces tenemos 2 padres, ¿no? 2 madres, un solo hijo que sería él, porque ella sería entonces hija de ellos dos, ¿no? Que lo podemos acá en esa. ¿Qué más? Entonces ya tengo un hijo, 2 hijas. Bueno, entonces acá ya tengo una hija. Para tener otra hija podríamos poner acá insertar otra hija más, que vendría a ser una nieta también, ¿no? Entonces pegamos aquí. Y ella entonces también sería hija de ellos dos. O sea, ya tengo 2 hijas. 2 hombres casados, sí, hay 2 hombres casados. 2 mujeres casadas, ella y ella son 2 mujeres casadas. Una hermana, que es ella, la nieta. Un hermano, un abuelo, una abuela, un yerno, que sería él, una nieta y un nieto. Bien, ¿cuál es el mínimo número de personas? Por lo tanto, el mínimo número de personas, en este caso, como ven en el gráfico, sería 6, ¿no? Y la clave A. Bien, el ejercicio 2 también trata sobre lazos familiares, ¿no? Tenemos, en una reunión familiar se encuentra don Pedro y doña Renata con sus hijos y sus nietos. El número de hermanos varones que tiene Pedro, que es hijo, es el doble del número de hermanas, y el número de hermanas de Renata, hija, es la quinta parte del número de hermanos varones. Si el número de nietos es la mitad del número de personas que se encuentran en la reunión, ¿cuántas personas están en dicha reunión? Ok. Entonces tenemos pues al inicio, vamos a poner acá, a ver, a don Pedro, que es el abuelo porque está con sus hijos y sus hijas. Don Pedro y doña Renata. Ahí van 2 personas en la reunión. Bien. Luego me dice que Pedro hijo, me dice el número de hermanos que tiene Pedro hijo es el doble del número de hermanas que tiene. Entonces ponemos y acá ponemos Pedro hijo y lo podemos poner acá el número de hermanos. A ver, número de hermanos hombres que tiene. Bien, el número que debo colocar acá es el doble del número de hermanas mujeres
que tiene, ¿no? Es el doble que de acá. Bien, si acá coloco, por ejemplo, A hermanas, la cantidad de hermanos es 2A. ¿Ok? Luego, el enunciado dice que el número de hermanas de Renata, Renata hija. Entonces ponemos aquí a Renata, Renata hijas, ¿no? Renata hija. Bien, como se darán cuenta, el número de hermanas de Renata deben ser 2A, que son los hermanos de Pedro, y agregarle Pedro. Es decir, que acá debe ser entonces 2A y una persona más, que es Pedro. Y el número de hermanas debe ser, como A son las hermanas de Pedro, entonces de este grupo sale Renata, ¿no? Y debe quedar entonces A menos 1. El número de hermanas que debe tener Renata es A menos 1. Según el enunciado, lo podemos poner acá, el número de hermanas que tiene Renata hija es la quinta parte del número de hermanos varones. En otras palabras, A menos 1, que es el número de hermanas, es la quinta parte del número de hermanos que tiene, o sea, 2A más 1. Si nosotros desarrollamos esta expresión, podemos darnos cuenta que sería entonces 5A menos 5 igual a 2A más 1. Sin mucho esfuerzo, podemos ver que en este caso A es igual a 5 menos 2, 3, y 5 más 1, 6, 6 entre 3 es 2. Efectivamente, si yo reemplazo 2, acá sería 10 menos 1, 5, y 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces A es igual a 2. Eso significa que el número de hijos que tienen don Pedro y doña Renata son los siguientes, ¿no? Deben ser entonces, pongamos acá, a ver, los abuelos, que son don Pedro y doña Renata, los abuelos son 2. Los hijos deben ser entonces, reemplazando el valor de A aquí, reemplazando el valor de A en esta expresión o en esta zona de acá, nos damos cuenta que sería 4 hombres más 2 mujeres, 6. Más Pedro, 7. En total hay 7 hijos. En total entonces tenemos a 7 hijos. Bien. Esto haría que haya entonces hasta el momento 9 personas. El número de nietos es la mitad, dice, es la mitad de todos los presentes. Bueno, como el número de nietos es la mitad y la otra mitad serían ellos, ¿no? Entonces el número de nietos debe ser 9. De tal manera que el total de personas entonces es 18. La mitad son nietos y la otra mitad son abuelos e hijos, ¿no? Si el total es 18, y es justamente lo que nos están pidiendo, la clave es la D. Siguiendo con la semana número 5, la parte aritmética de esta semana es múltiplos y números primos. Por ejemplo, pregunta 3. En un corral, el número de gallinas está comprendido entre 294 y 368. Si las gallinas se acomodan en grupos de 2, 3, 4, 5, siempre sobra una. Pero si se acomodan en grupos de 7, sobran 4. ¿Cuántas gallinas habría en el corral si se añaden 6 más? Bien, entonces podemos colocar como incógnita n el número de gallinas. N es el número de gallinas. Bien, este número es, según el enunciado, múltiplo de 2 y sobra 1, múltiplo de 3 y sobra 1. Lo podemos poner de esta manera, ¿no? Entonces n es múltiplo de 2 y sobra 1, porque el enunciado dice lo puedo agrupar de 2 en 2 y me va a sobrar 1. Igual, entonces n es múltiplo de 3 y sobra 1, n es múltiplo de 4 y sobra 1, y también n es múltiplo de 5 y sobra 1. Esto significa que yo puedo agrupar estos 4 datos por propiedad en uno solo. Esto es que n debe ser entonces múltiplo del mínimo como un múltiplo de estos números, vale decir, de 2, de 3, de 4 y de 5, y además más 1, ¿no?
Eso significa que n debe ser entonces múltiplo de 60, un múltiplo de 60 más 1. La forma de expresar n múltiplo de 60 también es de la forma 60k más 1. Al inicio del enunciado me dice que la cantidad de gallinas está comprendida entre 294 y 368. Eso significa que podemos colocar el número 60k más 1 mayor que 294 y menor que 368. Bien, como verán, yo puedo entonces, o podemos en este caso, determinar qué valores puede tomar k. El 1 pasa a restar, sería 293 dividido entre 60, me da aproximadamente 4, y algo. Por el otro lado, 368 menos 1, 367. Dividido entre 60, eso me da aproximadamente 6, y algo. En otras palabras, hay dos valores para k. K puede ser 5, que es mayor que coma y algo, 4, y algo, pero menor que 6, y algo, entonces también podría ser 6. Por lo tanto, los valores que podría tomar n, los voy a colocar por acá, n entonces podría ser 60 por 5, 300 más 1, 301, primer valor. O también 60 por 6, 6 por 6, 36, 360 más 1, 361. Hay dos valores para n. Pero en la tercera línea dice siempre sobra 1, pero si se agrupan en grupos de 7 sobran 4, ¿no? Entonces, eso significa que también n debe ser un múltiplo de 7 y sobrar 4. De las dos opciones que tenemos, 301 y 361, el número 361 cumple con esta función, o con esta forma. 361 es múltiplo de 7 y sobra 4. 361 es múltiplo de 7 y sobra 4. Lo que hace que n entonces sea 361. Bien. La pregunta es, ¿cuántas gallinas habría en el corral si se añaden 6 más? Si se añaden 6 más, entonces tendríamos 361 más 6 más 367 gallinas, que es la clave D. La pregunta 4 también está relacionada con múltiplos, ¿no? Dice, José compra juguetes cuyos precios por unidad son 17 soles y 37 soles. Si por todo se pagó 888 soles, ¿cuántos juguetes compró en total? Bien. Podemos poner acá entonces el número de juguetes que le costó 17 soles, le vamos a llamar X. Y el número de juguetes que le costó 37 soles, le vamos a llamar Y. Bien. Entonces, el gasto que él ha tenido, se puede calcular como 17 multiplicado por X más 37 multiplicado por Y. Y esto debe dar los 888 soles. Ok. No hay más datos, solamente esto de acá. Eso quiere decir que se forma una ecuación diofántica, ¿no? Donde hay más variables que ecuaciones. Hay en este caso dos variables, X y Y una sola ecuación. Las ecuaciones diofánticas las podemos resolver con multiplicidad o las podemos resolver dándole la forma. En este caso podemos hacerlo con multiplicidad. Bien. Yo puedo ver que acá hay un múltiplo de 17, acá hay un múltiplo de 17 y sobra, en este caso 17, 34, sobra 3. Y 88 también es un múltiplo de 17 y sobra un resto, ¿no? Pero también veo que podemos utilizar como múltiplo de 37, ¿no es cierto? Este es un múltiplo de 37. Y 888 también es un múltiplo de 37. Entonces podemos poner de esta manera. Ya que hay dos números que son múltiplos de 37, podemos poner entonces
17x, ¿no?, más un múltiplo de 37 me da como respuesta 888, también es múltiplo de 37, otro múltiplo de 37. Eso significa que 17x tiene que ser necesariamente un múltiplo de 37. Como 17 no es múltiplo de 37, el que tiene que ser múltiplo de 37 es x, ¿no? X entonces debe ser múltiplo de 37. Ok. ¿Qué valores podría tomar x? Entonces x podría ser o bien 37 o otro múltiplo. Pero si utilizamos el siguiente múltiplo de 37, que en este caso sería 74, y lo coloco acá en la ecuación, estaría pasando de los 888. Quiere decir que no hay otro valor para x que no sea solamente 37. ¿Listo? Como x es 37, entonces puedo poner acá 17 multiplicado por 37 más 37y es igual a 888. De acá, resolviendo, o sea, 888 menos 17 por 37 y dividido entre 37, hace de que y sea igual a 7. Si tengo la cantidad de juguetes que costaron 17 soles, que es X, y la cantidad de juguetes que costaron 37, que es Y, tengo el total de juguetes que compró, los cuales serían, lo pongo por acá, sería entonces, es decir, la cantidad de juguetes de 37 soles son 7. Como ya tenía la cantidad de juguetes de 17 soles, que eran 37, puedo encontrar el total de juguetes, ¿no? Entonces ponemos 37 juguetes que costaron 17 soles más 7 juguetes que costaron 37 soles, hacen un total de 44 juguetes. Y la clave es la A. Continuando con la semana número 5, la parte algebraica es correspondiente a resolver ecuaciones de segundo orden, como por ejemplo, pregunta 5. Al regresar de una feria de animales me di cuenta de que gasté 1050 soles en la compra de animales de un mismo precio. Si el número de animales que compré es tanto como el número de soles que costó cada uno, menos 5, ¿cuántos animales compré? Dé como respuesta la suma de cifras del número que representa la cantidad de animales que compré. Entonces, podemos poner que el gasto que se realizó es igual a 1050 soles. Lo ponemos acá. Este gasto lo podemos calcular como el número de animales, ¿no?, el número de animales que se compró acá, multiplicado por el costo de cada uno. El costo de cada uno. Bien, según el ejercicio, dice acá, si el número de animales que compré es tanto como el número de soles que costó cada uno, menos 5. Bien, si el número de soles que costó cada uno le coloco X, entonces el número de animales que compré es X, ¿no?, es tanto como el costo de cada uno, coma, menos 5. Entonces le puedo poner menos 5. Como ya tengo la cantidad de animales y lo que costó cada uno, la multiplicación de los dos me debe dar el costo. Entonces digo acá el gasto total, ¿no? X multiplicado por X menos 5 debe ser igual a 1050. Como verán, se plantea una ecuación de segundo orden, que si yo empiezo a multiplicar x por x, x cuadrado, menos 5x, y además menos 1050. La otra manera es descomponer 1050, ¿no?, en dos números que se diferencien en 5. Si nosotros descomponemos 1050, esto me va a dar entonces la descomposición de 1050 es 35 por 30. Si nosotros multiplicamos 35 por 30, me da 1050. Y 35 por 30 es también dos números que se diferencian en 5, que es justamente acá, ¿no? Esto lo puedo hacer porque x es un número entero, ¿no? Al ser un número de animales x menos 5, x tiene que ser un número entero. Y hago lo correspondiente. El menor número en este caso es, por ejemplo, x menos 5, que es la cantidad de animales, sería entonces el valor de 30, ¿no? Entonces pongo acá
x menos 5 igual a 30, es el menor número, y esto corresponde pues a el número de animales que compré, ¿no? Entonces el número de animales que se ha comprado es igual a 30. Para marcar la alternativa correcta, dice dé como respuesta la suma de cifras. La suma de cifras en este caso es 3. Clave C. Pregunta número 6. Dice así. Pagué 12 soles por las manzanas que compré al almacenero, pero me dio 4 manzanas extras porque eran muy pequeñas. Eso hizo que en total pagara un sol menos por decena. ¿Cuántas manzanas compré? Entonces, aquí el gasto que tengo es de 12 soles. Vamos a ponerlo entonces. Gasto es de 12 soles. Bien. Para calcular el gasto necesito saber cuántas manzanas compré, ¿no? Entonces pongo acá, a ver, número de manzanas que he comprado. Le podemos poner X. Entonces, el costo de cada uno sería en este caso 12 entre X. El costo de cada manzana, de una sola manzana. Pero el enunciado dice, pero me dio 4 manzanas extras porque eran muy pequeñas. Eso significa que al final recibí X más 4 manzanas, lo que hace que el costo sea 12 sobre X más 4, ¿no? Este es el costo por unidad. Eso hizo que en total pagara un sol menos por cada decena. Bien. Si yo hago la diferencia entre estos dos costos, como se darán cuenta, este costo es mayor que el de acá. Entonces, la diferencia que tengo entre ambos, podría poner aquí esta diferencia es por 1. Si yo lo multiplico a esta diferencia, así vamos a multiplicarle de esta manera. Si lo multiplico por 10, entonces ya tengo la diferencia por una decena. Esa diferencia por una decena, según el ejercicio, es igual a un sol, ¿no? Ok, de acá ya puedo entonces resolver el ejercicio. ¿Cómo resolvería? Una opción es, como sé que x representa el número de manzanas, es un número entero y positivo, multiplicar a toda la expresión, a toda la ecuación por x y x más 4, ¿no? Entonces, podemos poner acá, a ver, toda la expresión, vamos a colocar, ¿no? Multiplicarle por x y x más 4. Al multiplicar por x y x más 4, lo que tendría aquí sería 12 entre x y por x más 4, me debe quedar entonces 12 multiplicado por x más 4, porque el x se va a simplificar, menos al multiplicar por x y x más 4, segundo término, entonces tendría acá 12 multiplicado simplemente por x, ¿no? Ahora, esto está siendo multiplicado por 10, lo que haría entonces que esto sea 120, ¿no? Todo esto, a ver, vamos a poner multiplicado todo por 10. En este caso, 1 por x y x más 4 me estaría dando entonces x por x más 4. Desarrollando esta expresión, tendría entonces que 12 por x menos 12x se elimina y 12 por 4 por 10, ¿no? Eso sí no se elimina, quedaría entonces 12 multiplicado por 4 y multiplicado por 10 es igual a x por x más 4. Bien. Como verán, en esta parte de la ecuación tengo dos números enteros que se están multiplicando y se diferencian en 4. Acá también podría conseguir dos números enteros que se diferencian en 4. Por ejemplo, ¿no? El 12 lo puedo entonces poner como 3 por 4. 3 multiplicado por 4 por otro 4. El 10 puedo poner como 5 por 2. Bien, y esto es x por x más 4. Bien, dos números podrían ser acá, por ejemplo, si uno, el 4 con el 5 me da un 20, multiplicado, como he juntado el 4 con el 5, me quedaría el 3 por 4, 12 y 2, 24. Listo.
ya tengo dos números que se diferencian en 4 y se están multiplicando. Eso hace pues de que x sea el menor, ¿no? X sea igual a 20. Es decir, compré 20 manzanas. Como me piden acá, dice cuántas manzanas compré en total, la clave sería pues la clave B. Compré en total 20 manzanas. Continuando con la semana número 5, la parte geométrica de esta semana es correspondiente a puntos cardinales. ¿Okay? Por ejemplo, ejercicio número 7. En un campamento, Antoinette hizo el siguiente recorrido. Caminó 250 metros hacia el sur. Luego avanzó cierta distancia en dirección norte alfa grados oeste, hasta llegar finalmente a un punto que se encontraba a 50 raíz de 5 metros de distancia del punto de partida. Si E observó el punto de partida en la dirección norte 26,5 grados este, ¿cuál es el valor de alfa? Bien, como verán, el enunciado nos dice que en primer lugar Antoinette caminó 250 metros hacia el sur. Entonces podemos poner que este es el inicio y Antoinette caminó hacia el sur 250 metros. Eso significa que podemos poner acá 250 metros hacia el sur. Luego dice, luego avanzó cierta distancia en dirección norte. Entonces estando acá, que es a 250 metros del inicio, avanzó con dirección norte alfa grados. Entonces este de acá es alfa grados hacia el oeste. Llegar, dice, a un punto que se encontraba a 50 raíz de 5 metros de distancia del punto de partida. Entonces al avanzar alfa grados en dirección oeste llega hasta este punto, y este punto de acá se encuentra, según dato de problema, a 50, vamos a poner acá 50 raíz de 5 metros con respecto al punto de partida. Si ella observa el punto de partida, entonces ella está acá, en este punto, y observa el punto de partida en la dirección norte 26,5 grados este. Es decir, que este ángulo de acá, el ángulo de acá, es entonces 26,5. 26,5 significa 53 medios. Un ángulo de 53 medios. Este ángulo de acá es 53 medios. Y el ángulo de 53 medios tiene por correspondencia, entonces, si completamos aquí el dibujo, a ver, podemos poner, entonces aquí completamos, listo, un triángulo rectángulo. Si este es 53 medios y tenemos 50 raíz de 5, significa pues en la proporción que debería ser de 1 a 2. Vale decir que esto es 50, que el gráfico no ayuda mucho, y este de acá debe ser 100. La proporción de 1 a 2 entre los catetos. Bien, como verán, si acá completo el ángulo de 90 grados, entonces aquí debe ser 100. Como todo es 250, entonces estamos quedando que aquí debe ser 150. 150 y todo ya los 250 está incluido los 100 y 150. Bien, al frente de alfa este cateto es correspondiente a los 50, ¿no? 50 acá, 50 metros. Eso significaría que este triángulo rectángulo, ¿no? Porque acá es recto, triángulo rectángulo, los catetos están en la proporción de 50 y 150, vale decir de 1 a 3. La proporción de 1 a 3 es en un triángulo conocido. Ese triángulo es entonces el que equivale a 37 medios, ¿no? 37 medios. El ángulo alfa entonces tendría que ser 37 medios. 37 medios significa 18,5 grados. Por lo que el valor de alfa sería la clave C. Continuando con ejercicio 8, que dice así. Dos embarcaciones salen de un puerto con direcciones sur 25 grados este y norte 65 grados este, a velocidades de 10 km por hora y 24 km por hora respectivamente. Halla la distancia que los separa al cabo de 3 horas. Del enunciado sabemos que
las dos embarcaciones van a salir del mismo punto. ¿Qué lo podemos poner acá? Okay. La primera con dirección sur 25 grados este, es decir que va hacia el sur y gira un ángulo de 25 grados. Entonces puedo ponerlo acá, 25 grados. La segunda, norte 65 grados este, vale decir que este es 65 grados. Gira un ángulo de 65 grados. Acá. Ok. Luego, dice acá, a velocidades de 10 km por hora y 24 km por hora. Vale decir que este avanza entonces a una velocidad de 10 kilómetros por cada hora. Mientras que el segundo avanza a una velocidad de 24 km por hora. Entonces tiene una velocidad de 24 km por hora. Bien, ¿qué más dice? Hay la distancia que los separa al cabo de 3 horas. Bien, como si ustedes se darán cuenta, si este 65 y este 25, entre los dos suman 90, lo que hace que este ángulo de acá, para completar los 180 del ángulo llano, ¿no?, sea de 90 grados. Bien, como va a transcurrir 3 horas, entonces el recorrido de esto, si lo multiplico por 3 horas, va a ser igual 24 por 3, 72. Entonces va a avanzar unos 72 kilómetros. Lo mismo sucede con el primer barco. Si lo multiplico por 3 horas, entonces lo que va a avanzar es de 30 kilómetros, ¿no? 30 kilómetros. Como habíamos determinado que este es un ángulo de 90 grados, la distancia que los va a separar es esta línea de acá, que vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Entonces podemos poner esta distancia, lo que necesito encontrar. Bien, como se darán cuenta, lo que puedo aplicar acá es Pitágoras. Entonces, la distancia elevado al cuadrado debe ser igual a 30 elevado al cuadrado más 72 elevado al cuadrado. Bien. La distancia entonces viene a ser igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 70 al cuadrado. Pero 30 al cuadrado y 70 al cuadrado tienen como factor común 6. 6 al cuadrado. Si le he factorizado 6 a 30, me queda entonces 5 al cuadrado más. Y si le he factorizado 6 al 72, debe quedar entonces 12 al cuadrado. La distancia, por lo tanto, si saco raíz cuadrada sería 6 y me quedaría la raíz cuadrada entonces de 5 al cuadrado, que es 25, y 144, que es conocido. La distancia, por lo tanto, quedaría como 6 raíz de 25 y 144, eso hace 169. La raíz cuadrada de 169 es 13, ¿no? Entonces sería 6 multiplicado por 13. La distancia al final, 6 por 13, es de 78 kilómetros. Lo cual, la clave sería la C. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.